Bueno, Bueno, doctora Lubertino, estimada amiga de hace muchos años, un pandemonio, el INADI que vos presidías, no, el de ahora. ¿Por qué no te quedas ahí? Un tema, digamos, me parece que se están agrandando temas que son menores. ¿Cómo agrandar? Acá hay... Se matan con la policía a la noche y te lo agrandamos nosotros. Acá hay un proyecto nacional que está avanzando, donde desde la época de Kirchner se generó un plan nacional contra la discriminación, donde avanzamos en una institucionalidad del INADI en las 24 provincias, multiplicando el presupuesto que había cuando yo llegué por 20 y dándole alguna presencia. Entonces, las personas que están en un rol en el Ejecutivo o en el Legislativo formando parte del bloque del gobierno están para acompañar, ayudar a un proyecto que en principio dirige la presidenta. El INADI tiene una constitución especial por ley, como vos sabés, es un directorio plural donde está integrado por varios ministerios, pero también lo integran la DAIA, la FEARAB, la APDH. Muy integración menor, ¿no? ¿Es eso? Son 3 organizaciones no gubernamentales. Nosotros impulsamos un proyecto para una reestructuración con una representatividad rotativa de las organizaciones no gubernamentales, pero en realidad es un descentralizado designado por el Congreso de la Nación. Por eso, digamos, de alguna manera, las situaciones que se generaron allí dentro obligan a tomar esta medida, que se normalizará a la brevedad. Pero digo, lo importante acá es el compromiso con un proyecto con la igualdad. Las personas son circunstanciales. Bueno, me parece que las personas tienen que honrar las funciones para las que son designadas, y si no dan un paso al costado, me parece bien que hayan renunciado. Los echaron, pero eso tiene que ver con las internas de quién designa a cada uno. Bueno, podés poner un presidente, vicepresidente que terminen en la comisaría, y menos en un año electoral, y que la presidenta tenga que echar a los dos, ¿no? Fuera de toda discusión, pero por supuesto, mira, el tema es así: en un área como el Instituto Nacional contra la Discriminación, donde las situaciones de discriminación son múltiples y hay muchísimas organizaciones, movimientos sociales que tienen distintas historias, trayectorias, modalidades y abordajes, el espacio es un espacio donde lo que hay que hacer precisamente es articular, tender puentes, poder generar espacios de diálogo entre grupos que tienen a veces códigos distintos y donde las urgencias son muchas y todos creen que a veces su urgencia es la más importante. Es que queremos que el INADI resuelve todo. El INADI, por supuesto, a ver, ni el Estado puede resolverlo todo, pero un Estado presente puede colaborar para que se resuelvan algunas cosas. Y yo creo que lo más importante en este tiempo han sido decisiones políticas relevantes del gobierno, más allá de la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, la ley de obras, la ley que regula las prepagas. Era una demanda de mucho tiempo y es una decisión política muy fuerte el poner una regulación en las prepagas y que el Ministerio de Salud va a poder tener intervención, porque muchísimos casos que nosotros teníamos en el INADI tenían que ver con los reclamos que los particulares hacían por enfermedades preexistentes, por situaciones de discapacidad, y las prepagas no atendiendo a eso. Déjame preguntarte algo. Rachid estaba con vos, ¿no?, en tu gestión. Estaba primero como integrante del Consejo Asesor, sí. Y ahora era vicepresidenta. Mouratian era vicepresidente, Mouratian era el vice, que ahora será está interventor. Como interventor, sí. Rachid con vos nunca no tenía perfil bajo, nunca hubo problema. Nunca tuvimos inconvenientes y yo tengo la mejor de las relaciones con Mouratian, con Rachid, con Morgado. De cada uno de ellos veo lo mejor de todo. El tema es que eso hay que conciliarlo con los otros. Ahora, se han empeñado varios allegados al gobierno, funcionarios, cercanos, en amargarle el año electoral a la presidenta. Pues no se puede creer lo que hicieron y lo que viene la semana que viene, en las últimas 2 semanas, para arruinarle la campaña electoral que ni siquiera la está haciendo. Mira, estas cosas pasan, han pasado en todos los gobiernos. Acá ¿todos los gobiernos echaron al presidente y vicepresidente del INADI? No, hubo intervenciones anteriores. Recordemos que Zaffaroni fue un interventor anterior del INADI. Yo vi varios gobiernos donde había a veces conflictos y lo que pasa es que quienes están honrados cuando son designados en un cargo y no ven
lo que es importante, las prioridades de un proyecto colectivo y entran en disputas personales, realmente no pueden ser parte de un proyecto colectivo. Me parece que esto es así, me parece que todos tenemos que ser funcionales, vemos cuando se discuten cargos y hay una campaña electoral. Bueno, la prioridad es el proyecto y los valores que nosotros defendemos, y yo creo que no está en riesgo ni la institucionalidad del INADI porque está fortalecida. Está intervenido ahora. Pero una intervención, cuando hay decisión clara de un proyecto, no, el INADI no está en riesgo porque la institucionalidad, su presupuesto y su personal están trabajando como siempre para las tareas habituales. Y ahora son medianamente 400 personas en las 24 provincias. Bueno, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue pasar de 30 personas con contratos clandestinos, digamos, con contratos, eran personas que ni siquiera estaban en planta. El INADI tenía 13 años cuando yo asumí, y nosotros lo que hicimos fue regularizar al personal que estaba e incorporar personas, y sobre todo lo más importante fue abrir las delegaciones en todo el país. Por eso lo que yo te decía es, para mí en esta etapa, y es un poco lo que hacíamos ayer con Filmus y Tomada en el acto que hicimos, es una etapa de descentralización. Nosotros tenemos que fortalecer para que cada provincia asuma, porque son facultades concurrentes, defender los tratados en materia de derechos humanos y no discriminación. Yo trabajé para que hubiera una red de ciudades por la diversidad. Mar del Plata es un muy buen ejemplo, que creó una oficina antidiscriminación, la primera que se crea, y yo creo que en todo el país, cada provincia y sobre todo cada ciudad tiene que tener una atención de los problemas de discriminación a nivel local. Por eso ayer con Filmus Tomada presentábamos junto con 200 organizaciones no gubernamentales el Instituto por la Igualdad y la No Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, para que eso no esté contenido en un eje nacional, sino que de manera concurrente y de manera inmediata, y en la ciudad esperamos que cada comuna pueda atender descentralizadamente los problemas en cada barrio. ¿Puedes quedar 10 minutos más? Por supuesto. Así cierro este debate. Mira, yo creo que Macri y de Narváez son los últimos subproductos del menemismo en una etapa de extinción, donde vinieron a gestionar el Estado los empresarios que ya no necesitaban de políticos que hicieran los negocios por ellos, sino que vinieron a por los negocios desde la política. Ustedes lo tienen a Aníbal, que era menemista. Yo pienso esto, y en primera fila. Yo pienso esto, los que se reciclan en la política tendrán sus espacios o no. Yo te digo lo que yo pienso de Macri y de Narváez. Y creo en este sentido que la política errática del radicalismo de los últimos tiempos, o sea, el radicalismo perdió el rumbo ya con De la Rúa, y creo que no lo ha vuelto a recuperar, creo que, digamos, no tienen definición en qué cosas tienen que apoyar o no de la democracia, qué cosas tienen que apoyar o no de los cambios que hace el gobierno en sentido de la justicia social, y creo que este es un matrimonio de conveniencia para tratar de hacer una fórmula que no sea un papelón en la provincia. Fue lo mismo que el de ustedes con Cobos. Está claro que no va a ganar, o sea, está claro que no pueden ganar, que Cristina está a años luz de distancia, está claro que no tienen nada que ver las cosas que ha dicho Ricardo Alfonsín y las cosas que dice de Narváez. Déjame que te interrumpan los dos conceptos. Lo que vos llamás un matrimonio de conveniencia, para mí se llama Cristina Kirchner-Cobos. Eso fue un matrimonio de conveniencia que terminó muy mal para todos los argentinos porque tuvimos un divorcio presidencial. Yo puedo ampliar sobre este tema. Y después, con respecto a lo otro, a lo que es la herencia del menemismo, ustedes tienen el 50% del gobierno constituido por ex-menemistas reciclados, y algunos se fueron en baúl de sus municipios, y sin embargo son voceros de la presidenta. Entonces, yo creo que tenemos que entrar en el debate del futuro. Dejemos el pasado, las acusaciones, y discutamos futuro. Yo no soy macrista, ni lo quiero ser, pero discutamos futuro. O sea, pongámonos a discutir cómo vamos a potenciar la inversión en la Argentina, que hoy está demorada. Entonces pensemos si con el INDEC estamos en condiciones de garantizar las inversiones que le faltan a la Argentina, por ejemplo, en el sector energético, que tenemos 20 años de atraso y un futuro muy oscuro en materia de combustibles líquidos. Yo discuto el futuro con memoria.
verdad y justicia, y no solamente en términos de derechos humanos, sino también en materia económica. Si querés discutir futuro, hoy estaba la presidenta poniendo en órbita un satélite. Si querés discutir futuro, pensemos quién creó un Ministerio de Ciencia en la Argentina. Si querés discutir futuro, tuvimos una reunión esta semana con la gente de CAME y con las pymes, y cuáles son las diferencias entre las ventajas que tienen a veces en provincia de Buenos Aires y no tienen en la ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo le pone restricciones a los pequeños y medianos empresarios para poder hacer buenos negocios. Bueno, pero discutamos con qué lo han financiado. Ustedes han financiado la obra pública con el vaciamiento del petróleo de los argentinos. A ver, ¿querías discutir una cosa? Ahora no, es que lo importante es discutir con qué lo hicieron. El presupuesto se compone de ingresos y egresos. Yo puedo coincidir en la política de los egresos y no coincidir en la política de cómo se generan los ingresos. Ustedes han saqueado el petróleo de los argentinos a mano Repsol para financiar con ese petróleo crudo políticas de planes descansar. Entonces tenemos mucho para discutir en cuanto a modelo económico, sanamente, de cómo se genera la riqueza. Ustedes han generado riqueza en base a retenciones, falta de inversión de capitales privados y la exportación de petróleo crudo, que es un bien no renovable. Entonces, si esa es la composición del ingreso, aunque coincidamos en los egresos, tenemos mucho para discutir los argentinos de cómo han comprometido los próximos 50 años. Bueno, a ver, entonces, hablemos de economía. Vos coincidís en los egresos, vos coincidís en alguna parte de las políticas sociales coincido, no coincido en la manera en que lo han hecho, y por supuesto, con Moreno y Jaime, es imposible creer seriamente los argentinos que, por ejemplo, las tarifas son reales. Están atrasadas, nos vamos a llevar un susto, la inflación nos corre y ahora se los dice Moyano encima. Las transformaciones que se están produciendo durante la gestión de este gobierno son constantes, tienen tiempos, son paulatinas, están concatenadas. Yo creo que Kirchner puso una cierta previsibilidad después de las crisis. Cristina le tocó y le está tocando profundizar algunos cambios. Yo defiendo y defendí la 125. Realmente mi diferencia, por ejemplo, con Wiener es que, siendo un socialista y un tipo progresista, no haya bancado la 125. Creo que ahora vamos a ir por nuevas reformas estructurales, como es la reforma de las entidades financieras, y yo creo que se impone también una reforma impositiva, como lo venimos planteando, para que no haya impuestos regresivos. Se puede discutir en el orden de los ingresos, pero lo que te digo es... Planteemos la modificación del sistema de distribución por coparticipación. Devolvámosle a la provincia de Buenos Aires la coparticipación que el Estado le saca, y que Córdoba o Santa Fe reciben más que los bonaerenses, cuando los bonaerenses somos los que más aportamos la coparticipación. El Parlamento debe asumir su responsabilidad en estos temas, porque yo también soy de la Ciudad de Buenos Aires y me encantaría discutir el tema de la coparticipación, pero eso se discute en el ámbito del Parlamento, como la Constitución lo indica. Entonces, siempre también le depositamos en la lógica del presidencialismo a quien gobierna el Poder Ejecutivo, y hay responsabilidades de consenso que tiene que asumir el Legislativo, que no está asumiendo. A ver, todos queremos en la Ciudad de Buenos Aires que nos transfieran la policía, pero eso lo debe resolver el Congreso de la Nación. Tenemos que discutir políticas económicas que son fundamentales de la política. Y hay algo que yo quiero hacer como final. Nosotros no somos antikirchneristas, somos mejores que el kirchnerismo, por eso vamos a ganar. No, el kirchnerismo es un proceso de cambio permanente y se supera a sí mismo, porque desde el kirchnerismo que empezó al kirchnerismo que estamos llevando adelante ahora, hay un proceso de evolución. Nosotros vamos a ser contenedores de sus éxitos y conservadores. Martino, gracias. Vos no te preocupes, que nos vamos a superar nosotros mismos. Gracias por venir, ha sido muy amable.